Durante siglos, los polos de nuestro planeta han sido lugares prohibidos. Rodeados de hielo, tormentas magnéticas y secretos militares, parecen haber sido diseñados para mantener alejada a la humanidad. Pero algunos creen que ese aislamiento no es casual, sino deliberado. Desde las primeras expediciones documentadas al Ártico, se reportaron anomalías, brújulas que se volvían locas, temperaturas cálidas en medio del hielo, aves migratorias que desaparecían en dirección norte sin explicación. ¿A dónde iban? ¿Qué hay más allá del hielo? Varios pilotos de élite, incluyendo al famoso Richard Byrd, aseguraron haber sobrevolado lo imposible: una apertura gigantesca en medio del Polo Norte. Una puerta, al interior de la Tierra. No estamos hablando de túneles pequeños ni de cuevas. Hablamos de un acceso colosal, lo suficientemente grande como para que una aeronave entera desaparezca dentro sin dejar rastro. ¿Y qué encontraron allí? Silencio, negación, archivos sellados. Las imágenes satelitales actuales del Polo Norte parecen confirmar algo curioso. Hay zonas borrosas, distorsionadas, con nubes artificialmente repetidas. ¿Por qué habría que ocultar una región donde, supuestamente, solo hay hielo? Si alguna vez existió una entrada al mundo subterráneo, lo que algunas culturas llaman Agartha, no estaría en un lugar lejano o en el fondo del océano. Estaría justo enfrente de nuestros ojos, pero cubierta por décadas de desinformación y censura. ¿Y si los polos no son solo extremos geográficos, sino frontera entre mundos? ¿Y si cada glaciación, cada tormenta polar, no es más que una defensa natural para proteger lo que hay debajo? Las imágenes filtradas de ciertos satélites antiguos muestran algo que parece imposible: una abertura perfectamente circular en el Polo Norte. No es una grieta, no es una sombra, es una estructura. Y lo más inquietante es que ya no aparece en los mapas actuales. ¿Se borró? ¿O se ocultó? Lo cierto es que miles de años de leyendas, informes clasificados y testimonios coinciden en algo. Hay algo en los polos que no nos están contando. Y si el acceso al mundo interior existe, el primer paso para descubrirlo es mirar hacia ese inmenso vacío blanco que tantos han querido olvidar. Porque lo más escalofriante no es que esté ahí, es que alguien ya entró. En 1513, un cartógrafo otomano llamado Piri Reis dibujó un mapa que cambiaría para siempre nuestra comprensión del pasado. El pergamino, confeccionado con piel de gacela, mostraba las costas de Sudamérica con una precisión imposible, y algo aún más desconcertante: la Antártida, sin hielo. Pero ¿cómo? Esa región fue descubierta oficialmente siglos después, y su topografía, oculta hoy por kilómetros de hielo, solo pudo confirmarse recientemente mediante imágenes satelitales. ¿Cómo podía un mapa del siglo XVI contener esa información? Pero el mapa de Piri Reis no es el único. Otros documentos, como el de Orontius Finaeus o el de Boache, también muestran los polos como si fueran lugares habitables, con ríos, montañas y entradas, grandes aberturas marcadas con símbolos desconocidos y nombres perdidos en el tiempo. Estos mapas han sido relegados a la categoría de errores antiguos o imaginación desbordada. Pero los detalles son demasiado específicos, demasiado precisos, como para ser simples fantasías. ¿De dónde sacaron esta información? ¿Quién les transmitió el conocimiento de tierras que, supuestamente, nunca fueron exploradas? Algunas teorías apuntan a civilizaciones anteriores a la nuestra, capaces de cartografiar el planeta desde el cielo, o incluso desde el interior. Otras sugieren que estos mapas fueron copiados de fuentes mucho más antiguas, rescatadas de bibliotecas perdidas tras catástrofes globales. Lo más inquietante es que, al estudiar estos mapas, muchos investigadores independientes han notado incongruencias magnéticas. Algunos ejes no coinciden con el norte actual, lo que sugiere que la Tierra, o al menos su superficie, pudo haber cambiado radicalmente. Y en el centro de todo, los polos. Siempre los polos, las zonas donde los mapas se vuelven borrosos, las regiones etiquetadas con frases como territorio desconocido, entrada al inframundo, o incluso puerta de los dioses. Poesía medieval, o conocimiento prohibido. Hoy, estos mapas se guardan en museos, lejos del público, clasificados como curiosidades. Pero algunos creen que son huellas de un conocimiento perdido, pistas que señalan un mundo bajo nuestros pies que nadie quiere que descubramos. Porque si aceptamos que estos mapas dicen la verdad, entonces debemos aceptar que alguien ya estuvo allí, y que la historia oficial, como casi siempre, es solo una versión.
Imagina por un momento que todo lo que crees saber sobre el planeta está incompleto. Imagina que, bajo nuestros pies, no hay roca sólida ni magma ardiente, sino un mundo entero, vasto, habitable y oculto. Según antiguas leyendas de todo el mundo, desde el hinduismo hasta los pueblos del Ártico, existe un reino subterráneo iluminado por un sol interior. No un mito, no una metáfora, un ecosistema completo, protegido por kilómetros de corteza terrestre. ¿Su nombre? Para algunos, Agartha, para otros, Shambhala, para los más antiguos, el mundo verdadero. Dentro de este espacio colosal, se dice que hay océanos tranquilos, selvas exuberantes, montañas imposibles, y ciudades de luz construidas por una civilización avanzada que nunca conoció guerras, dinero ni corrupción. Una humanidad paralela, silenciosa, aislada, escondida a propósito. La fuente de vida sería una esfera de energía en el centro del planeta, el Sol interior. Más pequeño, pero suficiente para sostener la flora y fauna. Los relatos describen que emite una luz suave, dorada, que jamás cambia. Como si el tiempo no pasara. Pero esto no es solo mito. Exploradores como Olaf Jansen aseguraron haber entrado por los polos y convivido con seres humanos, pero de más de 3 metros de altura, con tecnología incomprensible y un lenguaje que resonaba en la mente. ¿Delirio? ¿Mentira? ¿O testimonio silenciado? Curiosamente, ciertas frecuencias sísmicas detectadas por científicos muestran ecos extraños bajo la corteza terrestre, como si hubiera huecos gigantescos en el subsuelo. Incluso se han registrado vibraciones que no coinciden con la estructura esperada del planeta. ¿Y si no es un mundo habitado? ¿Por qué hay mapas antiguos que marcan rutas interiores? ¿Por qué las grandes potencias prohíben vuelos sobre ciertas zonas polares? ¿Por qué se han creado tratados internacionales para blindar regiones supuestamente vacías? ¿A quién se está protegiendo? Lo más escalofriante no es que esta civilización exista, es que lleva siglos observándonos desde dentro, sin intervenir, sin hacerse notar, como si esperara algo, o alguien. Tal vez, cuando estemos listos, o cuando cometamos un error demasiado grande, emerjan de las sombras y nos recuerden que no somos los únicos humanos en este planeta. Y que ellos llevan mucho más tiempo aquí que nosotros. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich emprendió numerosas misiones que iban mucho más allá del conflicto militar. Su obsesión con lo oculto, lo ancestral y lo desconocido ha sido documentada en archivos desclasificados, diarios personales y testimonios indirectos. Una de esas obsesiones era el acceso a un mundo subterráneo. No es una fantasía, es historia poco contada. Diversos informes indican que miembros de las SS estaban convencidos de que bajo la corteza terrestre existía una civilización ancestral con la que debían establecer contacto. Para ellos, el conocimiento perdido de los antiguos, y su supuesta pureza genética, no venía del cielo, sino de las profundidades. En algunos despachos secretos se encontraron mapas modificados, que mostraban rutas a través del Polo Sur, con símbolos arcanos y marcas que indicaban zonas de no retorno. ¿Qué buscaban exactamente? Se sabe que en 1938, una expedición alemana fue enviada a la Antártida. Oficialmente, era para investigación meteorológica, pero extraoficialmente, se trataba de una operación encubierta, con geólogos, arqueólogos y tecnología avanzada para la época. Llevaban consigo emblemas con extraños soles negros, textos en lenguas muertas, y planos. Planos que, según algunos, mostraban la entrada a un reino subterráneo. ¿Por qué una potencia en guerra dedicaría recursos tan valiosos a explorar una región helada y deshabitada? ¿Qué esperaban encontrar allí? Algunos relatos de la época hablan de túneles, cavidades y estructuras que no podían ser naturales. Otros aseguran que parte de su tecnología, especialmente hacia el final de la guerra, no parecía humana. Silenciosa, antigravedad, sin rastros conocidos. ¿Fue fruto de ingeniería avanzada? ¿O de algo encontrado? Tras la caída del régimen, gran parte de estos documentos desaparecieron. Y lo más curioso, los polos fueron inmediatamente restringidos. Casi todos los países firmaron tratados para limitar el acceso civil a esas regiones, especialmente al sur. ¿Casualidad? ¿O precaución ante un secreto que jamás debía salir a la luz? Hoy en día, hablar de esto es casi tabú. Las menciones son ridiculizadas, los investigadores desacreditados. Pero los restos de esa historia siguen apareciendo en lugares insospechados. Mapas manchados, diarios rotos, símbolos en rocas donde no debería haberlos.
Porque quizás el mayor interés del Tercer Reich no fue dominar la superficie, sino ser los primeros en entrar al mundo de abajo. Y si lo lograron, aunque fuera por un instante, es probable que nunca salieran. En lo más profundo de la Antártida, donde el hielo cubre secretos milenarios y el silencio es absoluto, se levanta una instalación de la que nadie habla oficialmente, pero que todos los gobiernos conocen. No aparece en los mapas, no tiene nombre, no figura en informes científicos ni en bases de datos civiles. Y sin embargo, hay satélites que han captado su actividad. Antenas orientadas hacia el cielo y el subsuelo. Radares de última generación. Torres camufladas que emiten señales en frecuencias desconocidas. Lo más inquietante es su ubicación. Justo sobre una zona geológicamente inestable, donde se han detectado vibraciones anómalas y huecos bajo la superficie. Los registros térmicos muestran calor en zonas que deberían estar congeladas. Y a pocos metros, un acceso, vigilado las 24 horas. Nadie entra, nadie sale, no hay vuelos civiles permitidos. Los tratados internacionales lo prohíben. Y cuando alguien lo intenta, las respuestas son siempre vagas. Seguridad ambiental, protección de especies, investigación científica. Pero ¿de qué investigación estamos hablando si nadie publica nada? Los pocos investigadores que se acercaron a esa zona contaron lo mismo. Interferencia en los equipos, mal funcionamiento de brújulas, ruidos extraños en las profundidades. Algunos abandonaron el lugar sin dar explicaciones. Otros simplemente desaparecieron de la conversación pública. Una de las teorías más extendidas es que esta base custodia una de las entradas al mundo interior. Y que lo que hay dentro no puede, o no debe, ser conocido por el resto del mundo. No hablamos de ovnis ni de alienígenas. Hablamos de estructuras subterráneas, de túneles tallados con precisión imposible, de tecnologías que podrían reescribir nuestra historia y desequilibrar el poder mundial. Y sin embargo, ningún medio de comunicación masivo investiga. Ningún documental oficial menciona estos lugares. Solo quedan fotos borrosas, informes filtrados y testimonios de voces que nadie quiere escuchar. Lo más sospechoso es el silencio, el control. ¿Por qué tanto secretismo en un lugar donde, supuestamente, no hay nada? Quizás porque hay algo demasiado grande, demasiado real, y porque admitirlo supondría reconocer que no somos los únicos habitantes del planeta. Porque si la entrada a la Tierra hueca existe, alguien la está protegiendo. En el siglo XIX, cuando el mundo aún parecía por descubrir, las selvas del sur de América escondían secretos que no figuraban en ningún mapa. Uno de esos secretos fue una grieta colosal hallada por una expedición liderada por un enigmático cartógrafo alemán cuyo nombre jamás apareció en los registros oficiales. Su diario, encontrado décadas después en una librería de segunda mano en Praga, relataba algo increíble: un descenso por una cueva tan profunda que la luz del sol desaparecía tras los primeros metros. Y lo que encontró allí dentro desafiaba toda lógica. Según sus palabras, las paredes estaban cubiertas de símbolos que no se parecían a ningún lenguaje conocido. Algunos brillaban débilmente al pasar la linterna. Otros parecían moverse cuando nadie los miraba directamente. No eran marcas de erosión natural. Eran inscripciones, señales, advertencias. La expedición descendió durante días, hasta que las brújulas dejaron de funcionar y el aire se volvió más cálido. A medida que bajaban, la vegetación cambiaba. Raíces gigantes, insectos luminosos, hongos del tamaño de platos. Y un silencio absoluto, como si el mundo de arriba hubiese quedado sellado. El diario hablaba de una cámara gigantesca, con una abertura al fondo que parecía respirar. Desde ella salía una brisa constante, cálida, cargada de un aroma que ningún miembro del equipo supo identificar. Lo más extraño ocurrió la cuarta noche. Uno de los miembros de la expedición desapareció. No había señales de lucha, no había huellas, solo su linterna, encendida, apuntando hacia la oscuridad. Al día siguiente, decidieron volver. Solo 3 de los 7 hombres salieron de la cueva. El resto fue considerado desaparecido, y el gobierno local cerró el acceso alegando riesgos geológicos. Desde entonces, el lugar fue borrado de los mapas. Literalmente. Hoy en día, los pocos que conocen esta historia la repiten en susurros. Algunos creen que esa cueva era una de las entradas a un sistema de túneles subterráneos que conectan con el mundo interior. Otros creen que la expedición no fracasó, sino que fue interceptada, pero lo que nadie puede negar es que los símbolos encontrados allí coinciden con otros descubiertos en los polos, en cuevas del Tíbet e incluso en los monolitos del Pacífico. ¿Quién los grabó? ¿Qué advertían? ¿Y por qué cada vez que alguien se acerca demasiado,
¿Desaparece? Tal vez, en el siglo XIX, alguien cruzó la frontera entre mundos. Y lo que encontró no era para nosotros. Durante décadas, la historia oficial ha ignorado ciertos informes que, aunque incómodos, siguen reapareciendo en archivos militares, diarios filtrados y testimonios que nadie ha conseguido desmentir del todo. Uno de los más inquietantes relata un supuesto vuelo realizado por una aeronave nazi hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. El modelo nunca fue identificado con precisión. Algunos lo describieron como un platillo metálico, otros como un dirigible de diseño avanzado. Lo único en lo que todos coincidían es que desapareció en una misión clasificada rumbo al sur. No hubo explosión, no hubo restos, solo señales interrumpidas y una última transmisión. Luz constante, no hay cielo, hay tierra arriba. Semanas después, un pequeño grupo de científicos alemanes exiliados mostró unos bocetos dibujados a mano. En ellos aparecía una ciudad circular, flotando sobre un lago interno, iluminada por un sol suspendido en el aire. La nave nazi, diminuta en comparación, sobrevolaba las torres y pasaba por formaciones naturales imposibles. Los dibujos fueron ridiculizados, hasta que décadas más tarde, se encontraron grabados similares en cuevas del norte de India y tablillas mesopotámicas. La coincidencia era perturbadora. ¿Qué hacía una nave nazi en un entorno que jamás había sido documentado? ¿Cómo podían coincidir esas visiones en culturas separadas por miles de años? Algunos investigadores creen que esa nave no se estrelló, que simplemente cruzó un umbral, un punto de no retorno donde la gravedad, el tiempo y la lógica dejan de comportarse como esperamos. Lo que vieron los ocupantes, si es que sobrevivieron, probablemente cambió todo lo que sabían sobre la historia humana. Civilizaciones avanzadas, arquitectura que desafiaba la física, y seres que no necesitaban hablar para hacerse entender. Lo más escalofriante es que, años después, algunos de esos científicos reaparecieron en distintas partes del mundo. En silencio, sin contactos, sin familia, y todos compartían la misma mirada perdida, como si hubieran visto algo que su mente nunca pudo procesar del todo. El proyecto fue enterrado, clasificado, olvidado, pero los documentos filtrados muestran que al menos una aeronave más fue enviada después. También desapareció. Hoy, algunos creen que hay una zona donde el cielo se invierte, donde la gravedad se pliega, donde la nave no cayó, sino que fue absorbida. Y si fue así, ¿a cuántos kilómetros bajo nuestros pies empieza realmente el mundo que nos ocultan? En el corazón de algunos laboratorios geofísicos, lejos del ojo público, se han detectado señales que no tienen explicación. Vibraciones profundas, ecos subterráneos, ondas que atraviesan la Tierra de forma irregular, como si golpearan algo hueco o artificial. Los sismógrafos del planeta están diseñados para registrar terremotos, actividad volcánica y el movimiento constante de las placas tectónicas. Pero desde hace años, ciertos sensores han recogido un patrón extraño, señales de baja frecuencia que no corresponden a ningún fenómeno natural. No se trata de temblores, son como pulsos, regulares, profundos, a veces en secuencia, como si algo respirara bajo la corteza. Cuando se filtró esta información, los expertos lo atribuyeron al ruido sísmico habitual. Pero algunos científicos, en privado, reconocieron que jamás habían visto algo así. Los datos simplemente no encajan con ningún modelo geológico. En ciertos puntos del planeta, especialmente bajo los polos, los Andes y el Himalaya, las ondas parecen reflejarse en estructuras subterráneas. No cuevas, no fallas, sino superficies lisas, simétricas, como si alguien hubiese construido algo bajo kilómetros de roca. Y lo más inquietante es que algunas de estas vibraciones se repiten con exactitud matemática, como un código. Una frecuencia fija que parece provenir de muy adentro y subir lentamente. Algunos investigadores lo llamaron la señal del abismo. ¿Qué hay ahí abajo? Nadie responde. Los científicos que intentaron profundizar demasiado en estos datos vieron cómo sus proyectos eran cancelados, sus becas retiradas, sus publicaciones bloqueadas. Los pocos que hablaron fueron tildados de charlatanes o silenciados por sus propios institutos. Y sin embargo, las mediciones siguen ahí. Gráficas con picos imposibles, sonidos grabados por sensores que parecen gemidos metálicos o zumbidos mecánicos. Un patrón que se repite, pero que nadie se atreve a estudiar abiertamente. Algunos aseguran que se trata de sistemas de ventilación o transporte usados por civilizaciones subterráneas. Otros creen que es el eco de una fuente de energía inmensa y desconocida. Y los más escépticos simplemente prefieren no mirar.
Pero lo cierto es que algo se mueve bajo nuestros pies. Algo que no debería estar ahí. Y cuanto más avanzan los equipos, más evidente se vuelve el patrón. Quizás no necesitamos entrar a la tierra hueca para saber que existe. Quizás solo hay que escuchar. Y lo que está ahí abajo, lleva demasiado tiempo esperando a ser escuchado. En un templo perdido entre las cumbres del Himalaya, donde el aire es tan delgado como el silencio, un monje tibetano sostiene un manuscrito que ha pasado de maestro a discípulo durante generaciones. El papel, ennegrecido por el tiempo, contiene símbolos extraños, mapas circulares y un mensaje que ha sobrevivido siglos. No es un texto religioso, no es poesía, es una advertencia. Habla de un reino subterráneo, lleno de luz dorada, habitado por seres de paz que han observado a la humanidad desde lo profundo. El lugar es llamado Shambhala, aunque su verdadero nombre jamás debe ser pronunciado. No es una metáfora, es un punto geográfico, marcado en coordenadas que no aparecen en ningún GPS. Según la tradición, la entrada no se encuentra, se revela. Solo a aquellos cuyo espíritu está alineado con el conocimiento interior. Pero incluso entonces, cruzarla implica dejar atrás todo lo conocido. El sabio explica que muchos lo han intentado. Algunos han llegado hasta la puerta, muy pocos han sido permitidos entrar, y ninguno ha regresado siendo el mismo. Dice que los antiguos sabían que la Tierra no es solo roca y magma. Es un organismo vivo, con capas físicas, mentales y espirituales. Y en su núcleo habita una conciencia, una fuerza que aún no comprendemos. Los manuscritos detallan alineaciones cósmicas, ciclos planetarios y momentos exactos en los que los portales se abren. Pero también advierten, el mundo de abajo no tolera la codicia ni la violencia. Por eso permanece cerrado. Curiosamente, estos escritos coinciden con relatos de otras culturas. Los mayas hablaban de un inframundo de sabiduría, los egipcios de un Duat iluminado por un solo culto. Y en todas las versiones, los que habitan allí no son dioses, sino humanos antiguos, que decidieron no participar en la superficie, y se refugiaron en el interior. Cuando los exploradores occidentales escucharon estas historias, rieron. Dijeron que eran fábulas, supersticiones. Pero los mapas, los símbolos, las leyendas, siguen apareciendo, siempre con el mismo mensaje. No estamos solos, nunca lo hemos estado, solo hemos olvidado mirar hacia adentro. El sabio tibetano, con voz pausada, repite una frase en sánscrito. Aquel que camina hacia la montaña, y la atraviesa, encontrará el espejo del alma. Tal vez no sea literal, o tal vez lo sea demasiado, porque si Shambhala existe, no solo está escondida bajo nuestros pies, también está escondida dentro de nosotros mismos. En pleno siglo XXI, con miles de satélites orbitando la Tierra, cartografiando cada centímetro del planeta, hay un lugar que sigue generando más preguntas que respuestas: el Polo Norte. Mientras la mayoría de regiones aparecen en alta resolución, con detalles impresionantes, hay una pequeña zona, justo en el centro del Ártico, donde todo se difumina. Un vacío circular, un agujero negro en mitad de los mapas. ¿Un error técnico? ¿O algo más? Cuando se analiza la trayectoria de los satélites, se descubre que ninguno sobrevuela directamente esa zona. Todos la bordean, como si hubiese una instrucción silenciosa, un perímetro invisible que no debe cruzarse. En las imágenes oficiales, esa región aparece cubierta de nubes eternas, o directamente distorsionada. ¿Por qué? ¿Qué hay allí que no puede ser mostrado? En 2016, un equipo de investigadores aficionados filtró una secuencia tomada por error por un satélite comercial. En ella, durante apenas 2 segundos, se observa una abertura circular en medio del hielo, con una estructura en su centro que refleja la luz de forma antinatural. La grabación desapareció de la red en menos de 24 horas. Los canales que la difundieron fueron cerrados. Los usuarios, silenciados. Desde entonces, se han multiplicado los rumores. Una base secreta, un sistema de acceso al mundo subterráneo, una tecnología desconocida que interfiere con los sensores ópticos. Pero lo más desconcertante no es la imagen, es la reacción global para ocultarla. Extrabajadores de agencias espaciales han contado, bajo anonimato, que ciertas regiones del planeta están marcadas como zonas de no captura en los protocolos. Y que si un satélite las registra por error, los datos son interceptados antes de llegar a manos públicas. ¿Qué están escondiendo? ¿Y por qué en una era de transparencia absoluta, aún hay partes del mundo vetadas a la humanidad? Algunos sugieren que esa abertura es una entrada natural a un sistema subterráneo, que se abre y se cierra en ciclos, y que, en ciertos momentos,
emite una energía tan potente que distorsiona el campo electromagnético, haciendo fallar los equipos. Otros creen que la anomalía es artificial, un mecanismo para impedir que descubramos lo que realmente hay ahí abajo. Pero una cosa está clara: la única zona censurada del planeta está justo donde empiezan los mapas antiguos del mundo interior. Y si el satélite captó lo que creemos, entonces la Tierra hueca no es solo una teoría, es un lugar real, y lo están protegiendo con todo lo que tienen. Entre los archivos de una biblioteca olvidada en el norte de Europa, un historiador dio con un manuscrito encuadernado en cuero ennegrecido por los siglos. No tenía autor, no tenía fecha, solo un símbolo en la portada: un círculo atravesado por una línea vertical. Al abrirlo, la tinta parecía reciente, como si el libro se escribiera solo al ser observado. Cada página era una revelación: ilustraciones imposibles, mapas del mundo tal como no lo conocemos, y figuras humanoides conviviendo con animales que no aparecen en ningún registro biológico. Pero lo más inquietante no era el contenido gráfico, sino el texto. No estaba escrito en ningún idioma conocido. Las letras danzaban con trazos curvos, puntuaciones que se repetían como si fueran fórmulas matemáticas. Y en el borde inferior de cada página, símbolos arcanos grabados con una tinta que reaccionaba a la luz. Entre las ilustraciones, había una particularmente desconcertante: mostraba una sección transversal de la Tierra. No como una esfera sólida, sino como una cáscara. Dentro, una ciudad flotante, torres cristalinas, seres alados, y un sol suspendido en el centro del planeta. Los márgenes estaban decorados con lo que parecían anotaciones de distintos siglos, con caligrafías variadas. Algunas en latín, otras en lenguas olvidadas. Todas coincidían en una cosa: este libro no debía caer en manos del poder. Un mensaje repetido 3 veces, en 3 páginas distintas, decía: quien mire demasiado adentro, corre el riesgo de ver demasiado. A lo largo del tiempo, se ha dicho que ciertos libros han sido sistemáticamente eliminados. Que la historia, tal como la conocemos, ha sido cuidadosamente editada. Y que los que se atreven a recuperar piezas del puzzle son silenciados. Este manuscrito era uno de esos fragmentos prohibidos, no por superstición, sino porque contenía verdades incómodas. Verdades que apuntan a una tierra hueca, a una civilización anterior a la nuestra, a un sistema oculto dentro del planeta que se mantiene en funcionamiento. Sin que lo sepamos, quienes han estudiado este libro aseguran que hay más copias, distribuidas entre sociedades secretas, familias antiguas y bibliotecas a las que ningún civil puede acceder. Lo más inquietante no es que exista, es que nunca se haya intentado desacreditarlo públicamente. Porque, tal vez, algunos secretos están mejor guardados cuando parecen simples leyendas. En los sótanos de una universidad europea, clausurada por falta de fondos, un pequeño grupo de científicos trabaja fuera del radar. El laboratorio no tiene nombre, ni matrículas. Las puertas están selladas con códigos que cambian cada 48 horas. Y en sus muros, no hay diplomas ni premios, solo pizarras colapsadas de fórmulas, cálculos imposibles y mapas del planeta que no se enseñan en ninguna clase. En el centro, una hipótesis que ha sido ridiculizada durante décadas: la Tierra es hueca. Pero no como en los cuentos, no como un túnel gigantesco, sino como un sistema interno autónomo, una biosfera secreta, protegida por una capa de roca, con una fuente de energía interna que emite señales que nadie quiere reconocer. El científico principal señala un gráfico. En él, trayectorias sísmicas no se comportan como deberían. Las ondas no se propagan igual en ciertas zonas del planeta. Algunas rebotan, otras desaparecen, como si atravesaran una cavidad vacía. En otra pantalla, un mapa con puntos rojos, anomalías térmicas registradas por satélites. Curiosamente, muchos de esos puntos coinciden con zonas prohibidas: la Antártida, ciertas regiones del Himalaya, el Amazonas profundo, y algunos desiertos en África y Australia. El patrón se repite. Los polos, sobre todo, parecen ser los puntos clave, lugares donde los datos se borran o se modifican antes de llegar al dominio público. Pero aquí, en este laboratorio clandestino, lo saben. Han recolectado testimonios de exploradores desaparecidos, grabaciones de frecuencias de baja frecuencia que no se corresponden con ninguna fuente natural. Y lo más impactante, planos antiguos, robados de archivos militares, que muestran túneles que descienden más allá de lo que cualquier perforadora ha podido alcanzar oficialmente. Uno de los científicos, con voz temblorosa, afirma que alguien o algo vive ahí abajo.
y que la razón por la cual este conocimiento ha sido negado no es el miedo al ridículo, sino al pánico colectivo, porque si el mundo supiera que bajo sus pies existe otra civilización, posiblemente más avanzada, silenciosa, pero vigilante, el orden actual colapsaría. El científico escribe una última frase en la pizarra. No es una fórmula, es un mensaje. No investigamos lo que está oculto, investigamos lo que ha sido cuidadosamente escondido. En ese momento, todas las pantallas se apagan, y en el monitor central aparece un símbolo, un círculo dentro de otro. Nadie habla, nadie se mueve, solo una certeza flota en el aire. Ya es demasiado tarde para volver atrás. La expedición comenzó como una operación rutinaria. Un equipo de geólogos y biólogos descendía por una grieta recién descubierta tras un leve terremoto en una región remota de Asia Central. Lo que parecía una simple fractura en la roca terminó conduciéndolos a una apertura inmensa, oculta bajo kilómetros de piedra. Y lo que encontraron allí desafía toda lógica conocida. Ante ellos se abría una caverna colosal, como un valle cerrado dentro de la tierra. El techo, a más de 300 metros de altura, estaba cubierto de cristales bioluminiscentes que brillaban sin fuente de energía aparente. La luz era suave, pero suficiente para ver con claridad todo el entorno. Un lago de aguas absolutamente transparentes, formaciones de roca imposibles, y una flora extraña que respondía al movimiento humano. Cada paso que daban sobre el suelo rocoso activaba una especie de respuesta biolumínica. Los musgos brillaban, las piedras vibraban levemente, y un sonido grave, casi imperceptible, parecía acompañar sus movimientos. Era como si la caverna estuviera viva. El equipo instaló sensores, cámaras y dispositivos de comunicación. Pero a los pocos minutos, la señal se volvió inestable. Todo el equipo electrónico comenzó a fallar, excepto las linternas. Aún así, no las necesitaban. La luz de los cristales se intensificaba lentamente, como si los guiara hacia algún lugar. Avanzaron bordeando el lago, y notaron algo aún más inquietante. Sus relojes habían dejado de funcionar. Todos, al mismo tiempo. Algunos marcaron horas distintas, otros se detuvieron por completo. El tiempo, allí dentro, no fluía con normalidad. En un recoveco de la caverna, descubrieron pinturas. No eran rupestres, no eran humanas. Representaban escenas de criaturas altas, con brazos largos y ojos grandes, interactuando con lo que parecían ser humanos. En algunas imágenes, se veían portales. En otras, luces descendiendo desde el cielo hacia el interior de la caverna. Una de las figuras centrales sostenía una esfera luminosa entre las manos, mientras una espiral envolvía todo a su alrededor. Debajo, grabado en una tipografía distinta, un mensaje en un idioma desconocido, pero que todos sintieron que podían comprender. Aquí no entras con los pies, aquí entras con la memoria. La expedición se detuvo. Nadie quería seguir avanzando, no por miedo, sino porque, por primera vez, sentían que alguien los estaba observando desde dentro de la piedra misma. Aquella caverna no era un accidente geológico, no era un refugio natural. Era un lugar construido, respirado y programado para despertar algo dormido. Y tal vez, ya lo había hecho. Más allá de la caverna iluminada por cristales vivos, se abría una galería natural que descendía en espiral durante casi 1 kilómetro. Al final, un umbral de piedra perfectamente tallada marcaba la entrada a lo inexplicable. No hubo puertas, solo una abertura silenciosa, esperándonos. Cuando cruzamos el umbral, sentimos una presión en el pecho. No era física, era como si algo nos escaneara desde adentro. Y entonces, los vimos. Eran altos, de complexión delgada, piel ligeramente luminosa, sin rastro de vello. Sus ojos, grandes y completamente oscuros, no reflejaban luz, pero transmitían emociones complejas, calma, curiosidad y una sabiduría que no se puede fingir. Vestían túnicas vivas, que se movían suavemente, como si respiraran con ellos. A su alrededor, estructuras orgánicas flotaban sin apoyo visible, árboles que crecían en espiral, puentes de luz sólida, techos que parecían tejidos con filamentos biológicos. Todo vibraba con una armonía imposible. Uno de ellos dio un paso al frente. No dijo una palabra, pero todos lo oímos en la mente. No venís por primera vez. Solo lo habíais olvidado. Nos quedamos inmóviles, no por miedo, sino porque algo en su voz mental nos removía memorias enterradas, como si ya hubiéramos estado allí, siglos atrás. Nos mostraron imágenes mentales, civilizaciones humanas antiguas entrando en contacto con ellos, acuerdos rotos, guerras olvidadas, y una retirada voluntaria de su parte,
al ver que la humanidad aún no estaba lista. Uno de los nuestros intentó grabar la escena, pero el dispositivo se desintegró en su mano sin dejar rastro. Ellos no querían pruebas, querían conciencia. Nos llevaron hasta una sala circular donde flotaba una esfera viva de luz azul. La tocaron, y de pronto vimos todo. El interior del planeta, las rutas subterráneas, las ciudades escondidas, y un sol interior vibrando al ritmo de nuestros pensamientos. Ellos no eran invasores, ni refugiados, eran habitantes originales de la Tierra, supervivientes de ciclos anteriores, que decidieron retirarse hacia el centro cuando la superficie se volvió demasiado hostil. Sus palabras fueron claras: no se trata de conquistar el interior, sino de recordar quiénes fuimos antes de olvidar todo. Cuando la visión terminó, estábamos todos de rodillas, no por adoración, sino por el peso de la verdad. Una verdad que no se puede traducir en palabras, ni enseñar en escuelas. Ese fue el primer contacto, no con alienígenas, no con dioses, sino con los verdaderos guardianes del planeta. Al atravesar el último pasaje, la oscuridad fue reemplazada por un fulgor dorado imposible. Lo que se abrió ante nuestros ojos no era una caverna, ni un túnel, ni un espacio subterráneo. Era un mundo entero, esférico, suspendido dentro de otro. La corteza terrestre se extendía sobre nuestras cabezas, como un cielo invertido. No había horizonte, porque todo curvaba hacia arriba. Las montañas colgaban desde el techo, los mares parecían flotar en la distancia, y ríos colgaban en espiral como si desafiaran la gravedad. En el centro, suspendido en el vacío absoluto, ardía un sol interior, más pequeño que el nuestro, pero constante, perfecto, sin explosiones, y sin sombra. La luz lo bañaba todo de manera uniforme. No existía el día ni la noche, solo un eterno resplandor cálido, sereno, que parecía alimentar no solo a la vegetación, sino también a la conciencia. Desde donde estábamos, se podían ver ciudades flotantes, plataformas suspendidas por estructuras desconocidas y ecosistemas enteros viviendo en armonía. No había ruido mecánico, no había humo, todo parecía respirar con un ritmo común, como un solo organismo vivo. Uno de los guías intraterrestres se detuvo a nuestro lado y nos mostró una serie de anillos grabados en la piedra. Cada anillo representaba una era de la humanidad, desde la más antigua hasta la más reciente. Y en el centro, la frase: la superficie olvida, el interior recuerda. Nos explicó que lo que veíamos era solo una de las capas internas del planeta. No un simple núcleo vacío, sino un sistema organizado de regiones concéntricas, donde distintas formas de vida habían evolucionado al margen de nuestra historia oficial. El sol interior, según nos dijeron, no era una estrella común. No era fusión, ni plasma. Era energía consciente, una fuente que responde al estado vibratorio del mundo subterráneo. Si hay armonía, el sol brilla con fuerza. Si hay caos, se oscurece. Nos mostraron una plataforma de observación que se extendía hacia el vacío, suspendida en el aire por una tecnología que parecía viva. Desde allí, la vista era total. Un plano completo del interior terrestre. Una imagen que destruiría cualquier libro de texto, cualquier cátedra académica, cualquier modelo geológico conocido. En ese momento entendimos por qué esto se ha mantenido oculto. No es que el mundo no esté listo para saberlo. Es que quienes lo gobiernan no están listos para perder el control. La Tierra hueca no es una teoría. Es un lugar, y nosotros estábamos dentro. En 1947, una expedición militar norteamericana partió hacia el Ártico con la misión oficial de realizar estudios meteorológicos. Sin embargo, los registros internos, desclasificados décadas más tarde por accidente, mostraban otra realidad. La operación buscaba una entrada geológica anómala registrada por satélites experimentales. La fotografía en blanco y negro, rescatada de un archivo perdido, muestra vehículos preparados para el hielo, un equipo militar completo y, al fondo, lo más desconcertante, un punto oscuro en el horizonte. No era sombra, no era niebla, era una grieta. Uno de los diarios personales de un sargento menciona que, al acercarse, las brújulas dejaron de funcionar. Las radios emitían un zumbido bajo constante, y el clima, que debía ser extremo, comenzó a suavizarse inexplicablemente. El diario termina abruptamente con la frase: no estamos solos aquí, la Tierra se abre y nos traga. El resto del equipo nunca volvió. La versión oficial: desaparecidos por condiciones extremas. La verdad: silenciados. Los pocos documentos que sobrevivieron fueron confiscados por agencias que ni siquiera figuran en registros gubernamentales. Años más tarde,
uno de los supuestos testigos filtró un mapa que marcaba un acceso bajo el casquete polar, protegido por una cúpula electromagnética natural. La expedición fue enterrada mediáticamente, pero esa fotografía sobrevivió y muestra algo que ningún científico ha logrado explicar, porque, al analizarla con software moderno, se detectaron figuras humanoides en el borde de la grieta. Altos, estáticos, como si observaran desde el otro lado, desde el lado interior. A medida que nos adentrábamos más en el núcleo hueco, el entorno cambió por completo. Lo que al principio eran formaciones naturales, cavernas vivas y paisajes salvajes, se transformó en algo que parecía diseñado con intención. Y entonces la vimos, ante nosotros, flotando entre las curvas de una cadena montañosa invertida, se alzaba una ciudad imposible de describir con conceptos humanos. Las estructuras, de apariencia cristalina, se elevaban sin pilares, como si fueran parte de un organismo que crece hacia el cielo. Pero lo más impactante no eran los edificios, ni la tecnología visible, ni siquiera los seres que se movían con calma por sus calles. Era el cielo. Aunque estábamos bajo tierra, el cielo tenía tonalidades crepusculares, una mezcla entre atardecer perpetuo y aurora polar. No había sol como tal, pero sí una fuente de luz que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. La atmósfera era densa, tibia, con un silencio casi absoluto, interrumpido solo por una especie de canto distante. Como si la propia ciudad cantara. Nos quedamos allí, quietos, observando. No sabíamos si debíamos acercarnos, si estábamos autorizados a seguir. Pero entonces, un puente de luz se desplegó ante nosotros, como si leyera nuestra intención. Al cruzarlo, pudimos ver a los habitantes. No se ocultaban, caminaban con armonía, se desplazaban por senderos que no parecían físicos. Sus movimientos eran suaves, casi coreografiados. Llevaban vestimentas tejidas con filamentos que se adaptaban a la luz ambiente. Todo en ellos reflejaba serenidad, como si vivieran en un estado de conciencia muy por encima del nuestro. Una de las estructuras más altas emitía pulsos de energía que se elevaban hacia el cielo crepuscular. Los pulsos formaban patrones en el aire, como mensajes visuales o pensamientos materializados. No se trataba de electricidad ni de radiación. Era otro tipo de energía. Algo inteligente, algo vivo. Nuestros dispositivos no pudieron registrar nada. No se trataba de una interferencia, sino de una desconexión total. Como si la ciudad no permitiera ser comprendida desde afuera. Uno de los guías intraterrestres nos susurró: esta no es su tecnología, es su reflejo interior manifestado. Aquí no construyen con materiales, construyen con propósito. En ese instante entendimos que no estábamos en una ciudad avanzada por ingeniería, sino por conciencia. Todo allí era el resultado de una vibración común, una civilización que dejó de crecer hacia afuera para crecer hacia adentro. Y mientras el cielo crepuscular brillaba sobre nosotros, supimos que habíamos llegado a un lugar donde la evolución no se mide por progreso, sino por la armonía con el todo. Sobre la mesa, desplegado con sumo cuidado, descansaba un dibujo antiguo, casi esotérico. No era un mapa convencional. No mostraba continentes, ni frontera, ni nombres de ciudades. Era una sección transversal de la Tierra, trazada con una precisión obsesiva, como si el autor hubiese visto con sus propios ojos lo que el resto del mundo solo puede imaginar. En el centro, flotando suspendido entre las capas internas, se hallaba un sol radiante, representado no como una esfera ardiente, sino como una fuente viva de luz dorada que emitía líneas ondulantes hacia todos los puntos de la estructura. A su alrededor, no había magma ni presión, sino territorios completos, continentes enteros ocultos dentro del planeta, separados por vastos océanos subterráneos y cadenas montañosas internas. La corteza, según el esquema, no era sólida del todo. Estaba atravesada por túneles naturales y rutas artificiales, conectadas directamente con los polos. Dos entradas simétricas, señaladas con símbolos arcanos y nombres que no aparecen en ningún atlas moderno. Una en el norte, otra en el sur. El margen del mapa mostraba anotaciones en una caligrafía críptica, difícil de interpretar. Pero entre las líneas más legibles aparecían frases como umbral de Shambhala, paso de Bril y ecos del primer mundo. Evidentemente, quien lo dibujó no especulaba. Estaba documentando. Lo más perturbador era que los detalles coincidían con descripciones antiguas, textos védicos, crónicas tibetanas, manuscritos medievales. Incluso algunos fragmentos de exploradores del siglo XIX que aseguraron haber encontrado regiones donde el cielo parecía iluminado desde abajo. Y ahí estaba todo,
representado con una claridad que resultaba casi ofensiva para el conocimiento moderno. El planeta, lejos de ser una bola inerte, era un organismo complejo, con capas de vida, conciencia y energía que jamás han sido reconocidas por la ciencia oficial. Al fondo del dibujo, encerrado en un círculo negro, una advertencia escrita en latín. Quod intus est, semper custoditur. Lo que está dentro, siempre es vigilado. Este mapa, por supuesto, no aparece en los libros de texto. No está en los museos. No tiene autor conocido. Y sin embargo, ha sido reproducido en secreto, circulando entre académicos disidentes, investigadores anónimos y ciertos círculos militares que conocen más de lo que admiten. Lo llaman el mapa prohibido. Y quienes han intentado demostrar que es falso, terminan silenciados, o desaparecen, porque si este dibujo es real, y cada detalle apunta a que lo es, entonces nada de lo que creemos saber sobre nuestro mundo es cierto. La caverna era inmensa, tan grande que su techo se perdía en la oscuridad, como si no tuviera fin. El aire era denso, cargado de una energía difícil de describir, y cada paso que dábamos parecía resonar con una profundidad imposible. En el centro, dispuestos con precisión milimétrica, se alzaban los monolitos. Altos, lisos, antiguos. Cada uno de ellos medía más de 5 metros, y sus superficies estaban cubiertas por símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Sin embargo, brillaban con una luz suave, como si respondieran a nuestra presencia. Una figura humana, apenas una silueta en comparación con aquellas piedras colosales, los observaba con reverencia. Como si supiera que estaba ante algo más viejo que la historia misma. Los monolitos no estaban alineados al azar. Formaban un patrón exacto, un diagrama que, visto desde arriba, representaba una constelación desaparecida hace milenios. Algunos investigadores creen que no eran simples marcadores, sino contenedores de memoria. Según ciertos textos prohibidos, estos pilares eran capaces de almacenar vibraciones, pensamientos, incluso emociones humanas. No con tecnología, sino con una ciencia olvidada que funcionaba en otro plano de conciencia. En la base de uno de ellos, se descubrió una inscripción que parecía pulsar con luz cada vez que alguien se acercaba. Un investigador anónimo relató que, al tocarla, escuchó una voz en su mente. No era un idioma, era una idea pura. Aquí empieza el recuerdo, aquí termina el engaño. Aquellos que han estudiado los monolitos de cerca afirman que cambian con el tiempo, que sus símbolos se reordenan, que las luces se apagan o se intensifican según quien los mire. Como si respondieran solo a ciertas personas. Muchos creen que estos pilares fueron colocados por una civilización intraterrestre que, tras siglos de evolución, decidió registrar su conocimiento en una forma resistente al tiempo, al clima y al olvido. Y tal vez, solo tal vez, los dejaron ahí esperando que la humanidad los redescubra cuando esté preparada. Pero los que han intentado llevarse fragmentos o analizarlos fuera de la caverna han fallado. El material se desintegra al cruzar ciertos límites, como si no pudiera existir fuera de ese lugar. Los llaman los guardianes de piedra, y no están ahí para decorar, están ahí para despertar. La sala era pequeña, sin ventanas, con luces tenues y cámaras cubiertas por cintas negras. No había grabaciones oficiales, no existían actas, solo una fotografía filtrada años después, borrosa, tomada desde el reflejo de un cristal, que mostraba lo que muchos aún se niegan a creer. Una reunión. De un lado de la mesa, 3 hombres con uniformes sin insignias visibles, pero con posturas que revelaban autoridad, mandos militares, acostumbrados a dar órdenes y no hacer preguntas. Del otro lado, él, no se trataba de un ser monstruoso, ni una criatura salida de la ciencia ficción. Era alto, de aspecto humanoide, pero con rasgos sutiles que lo diferenciaban. Una piel ligeramente translúcida, unos ojos grandes y oscuros sin pupilas visibles, y un movimiento pausado, como si respirara en otro ritmo distinto al nuestro. La conversación, según los informes secretos recuperados, fue breve pero intensa. No hubo amenazas, no hubo exigencias, solo una advertencia. El ser habló con voz suave, casi musical, y dejó claro que su civilización había observado el comportamiento humano durante siglos. Que cada detonación nuclear, cada perforación profunda, cada experimento con campos electromagnéticos, afectaba el equilibrio del mundo interno. Dijo que la Tierra, en su forma completa, es un ecosistema interconectado.
Lo que ocurre arriba, repercute abajo, y que el abuso constante de la superficie estaba empezando a fracturar el núcleo energético que mantiene la estabilidad planetaria. Uno de los militares preguntó si eso implicaba una amenaza. La respuesta fue inquietante. La amenaza no viene de nosotros, sino de lo que ustedes están despertando sin saberlo. Hubo un silencio incómodo. Algunos intercambiaron miradas. Y entonces vino la parte más extraña. El ser ofreció un trato. No un tratado político, ni un pacto comercial. Ofreció conocimiento. Una serie de símbolos, de frecuencias, de patrones de vibración que, si eran comprendidos, podrían revertir muchos de los daños causados por la actividad humana. A cambio, solo pedía una cosa: que la entrada al mundo interior permaneciera sellada. No destruida, no explotada, solo cerrada. Lo más aterrador no es que esta reunión haya existido. Es que el trato fue aceptado, y desde entonces, varias misiones de exploración han sido canceladas sin explicación. A día de hoy, lo que se habló en esa sala permanece oculto. Pero esa imagen filtrada sigue circulando en la red, y aunque muchos la llaman montaje, otros la han analizado fotograma a fotograma, y aseguran que los ojos de ese ser no pertenecen a este mundo. Era un archivo más entre miles, escondido en una carpeta digital sin nombre, dentro de un servidor perteneciente a una agencia que oficialmente no existe. Pero quien lo encontró sabía exactamente lo que buscaba. El documento, con encabezado sin firma, mostraba claramente un logotipo oculto, una mezcla visual entre los de la NASA y la ONU, como si perteneciera a un organismo internacional que opera por encima de cualquier gobierno. El título era directo: Intervenciones no autorizadas, Sector Antártico 6B. El texto, lleno de tachaduras, hablaba de anomalías estructurales, interferencias gravitatorias y prohibición temporal de penetración geológica. En lenguaje simple, algo fue descubierto en el Polo Sur, y no querían que nadie más lo encontrara. Una de las líneas más perturbadoras, casi ilegible entre los tachones, decía: acceso al umbral activado sin aprobación. Nivel 5 comprometido. Proceder con contención psíquica. ¿Qué significa contención psíquica? ¿Por qué no hay nombres? ¿Por qué el documento fue marcado como nivel rojo compartimentado, un código que solo se asigna a eventos que afectan la estabilidad global? Además, en la esquina inferior, había un símbolo apenas visible, un triángulo invertido con un círculo en su centro. Ese mismo símbolo ha sido registrado en instalaciones subterráneas abandonadas, en grabados de bases antárticas selladas y, curiosamente, en cavernas sagradas del Himalaya. No se trata de una coincidencia. Se trata de una red de conocimiento compartido que fue borrada de la historia oficial. El documento finaliza con una frase escalofriante: la divulgación total comprometería el equilibrio psicológico de las poblaciones urbanas. Mantener en blackout informativo hasta nueva orden. Y esa orden nunca llegó. Este archivo se filtró por accidente durante una migración de servidores en 2013. Estuvo en línea apenas 17 minutos. Pero eso fue suficiente. Varios analistas independientes lo descargaron, lo compartieron, lo archivaron. Algunos desaparecieron en las semanas siguientes. Otros siguen hablando bajo seudónimos, desde el anonimato. La advertencia es clara: hay algo en el Polo Sur. Algo que no debe ser descubierto. O peor aún, algo que ya fue descubierto y está siendo contenido. Nadie sabe exactamente quién lo descubrió primero. Algunos dicen que fue un equipo de geólogos rusos en los años 70. Otros afirman que ya aparecía mencionado en registros secretos del Tercer Reich. Pero lo cierto es que el túnel existe. Se encuentra a más de 3.000 metros de profundidad y no fue excavado por máquinas humanas. Las paredes son lisas, perfectamente talladas, con una precisión que supera incluso a la de un láser moderno. No hay escombros, ni marcas de perforación, ni restos de actividad minera. Es como si el túnel se hubiese formado por voluntad. A lo largo de su trayecto, pequeñas luces incrustadas en el suelo emiten una luminiscencia constante. No están conectadas a ninguna red eléctrica, y aún así brillan con intensidad regular, como si fuesen alimentadas por una fuente energética que aún no comprendemos. Lo más inquietante es que las luces parecen reaccionar al movimiento. Alguien caminando por el túnel activará una secuencia de brillo a su paso, como si el túnel estuviera vivo, observando en silencio. Varios investigadores que han accedido a los primeros tramos afirman sentir una presión psicológica intensa. No por claustrofobia, ni por falta de oxígeno, sino por la sensación de estar siendo escaneados por algo invisible, como si el propio túnel analizara cada pensamiento, cada emoción. En los mapas militares aparece como zona inaccesible,
Proyecto Aurora 9. Ninguna expedición ha conseguido trazar su final. Se estima que se extiende por cientos de kilómetros, posiblemente conectando con otras estructuras subterráneas aún no descubiertas. Una teoría señala que este túnel conduce directamente a una ciudad oculta en el mundo interior, una de las entradas principales a los dominios de Agartha. Pero esa teoría se vuelve aún más inquietante cuando se combinan datos sísmicos con exploraciones térmicas. El túnel no es único. Hay más de 30 distribuidos por todo el planeta. Y todos tienen las mismas dimensiones exactas. ¿Quién los construyó? ¿Para qué propósito? ¿Y por qué siguen activos? Lo que está claro es que no estamos ante una simple formación geológica. Estamos ante infraestructura olvidada, tecnología ancestral, o peor aún, una obra aún en uso, por inteligencias que no necesitan nuestra validación. Y cuando se acceda por completo, no sabemos si lo que encontraremos será una maravilla oculta, o una advertencia demasiado antigua para ser ignorada. La señal fue captada por error, o al menos, eso fue lo que dijeron en los informes públicos. Un satélite militar de monitoreo geotérmico, orbitando en una trayectoria baja, recibió una transmisión anómala mientras cruzaba el hemisferio sur, justo sobre la región antártica. No era una interferencia solar, no era una transmisión humana, era una señal de baja frecuencia, con una modulación que no corresponde a ningún protocolo conocido. En la pantalla del centro de control, las ondas se dibujaban con una cadencia hipnótica, patrones rítmicos que parecían una forma de lenguaje cifrado. La frecuencia exacta era 7,83 hercios, conocida también como la resonancia Schumann, una vibración natural de la Tierra. Pero esta señal no venía de la atmósfera, venía de dentro del planeta. Las coordenadas aparecieron en rojo: 83 grados S, 40 grados W, una zona completamente deshabitada, cubierta de hielo, sin presencia humana declarada. Sin embargo, durante los minutos que duró la transmisión, se activaron varios protocolos automáticos. Bloqueo satelital, interferencia de señal, y una alerta clasificada como evento CAV1. Esa denominación solo se ha usado 3 veces en las últimas 2 décadas. Todas vinculadas a anomalías subterráneas. Analistas que lograron guardar una copia del registro aseguraron que, al reproducir la señal en cámara lenta, se percibía un patrón de latido. Como si algo, o alguien, estuviera emitiendo un pulso desde las profundidades. Algunos compararon la secuencia con cantos tibetanos. Otros encontraron similitudes con patrones de código Morse, aunque sin traducción posible. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió 72 horas después. Un segundo satélite, encargado de monitorear frecuencias oceánicas, desapareció del radar. Su última posición, exactamente la misma. Desde entonces, los accesos a esa zona fueron restringidos. La señal original fue eliminada de todos los registros oficiales. Solo queda una copia incompleta, en manos de un ingeniero que trabajó de forma anónima durante años para la agencia. Según él, esa transmisión no fue una interferencia. Fue un mensaje que no se dirigía a la superficie, sino a algo más profundo. Y si fue captado por accidente, ¿cuántos otros han pasado desapercibidos? ¿Y cuántos de esos mensajes ya han sido respondidos? Desde tiempos inmemoriales, ciertas leyendas han hablado de un mundo oculto bajo nuestros pies. Agartha, Shambhala, ciudades sagradas, civilizaciones avanzadas, guardianes del conocimiento antiguo. Durante siglos, estos nombres fueron considerados mitos, hasta que apareció el mapa. No era una creación moderna. Estaba ilustrado en un manuscrito tibetano, protegido por una secta aislada en las montañas del Himalaya. La imagen mostraba un planeta partido por la mitad. En su interior, continentes enteros, conectados por túneles subterráneos, rodeados por un océano cálido que giraba en torno a un sol central. Pero lo más impresionante no era el diseño, sino la exactitud de los detalles. Cordilleras internas, bosques bioluminiscentes, ciudades construidas con geometrías imposibles, y canales de lava que parecían seguir rutas de energía. Como si el paisaje mismo estuviera vivo. Los sabios que custodiaban ese mapa aseguraban que no era un dibujo simbólico. Era una representación exacta, transmitida por generaciones a través de sueños lúcidos inducidos por cánticos y meditación profunda. Una forma ancestral de cartografía espiritual, que también era geográfica. Muchos investigadores independientes han notado que estas representaciones coinciden con descripciones hechas por soldados nazis durante sus exploraciones en el Tíbet, o por místicos rusos como Roerich,
quienes hablaban de entradas ocultas hacia un reino subterráneo donde el tiempo transcurría de forma diferente. Las ciudades de este mundo interno no eran primitivas. Sus estructuras estaban formadas por cristales, canalizaban la energía de la Tierra y funcionaban en armonía total con su entorno. No había cables, no había máquinas, todo parecía moverse gracias a la resonancia entre materia y conciencia. En el centro de todo, según el mapa, se encontraba Shambhala, descrita como la capital espiritual del mundo interior. Un lugar que no puede ser encontrado por medios convencionales, solo por aquellos cuya vibración interior ha sido alineada con la frecuencia de ese reino. Y tal vez por eso tantos han fracasado en su búsqueda, porque este mapa no fue creado para exploradores, sino para guardianes, para aquellos que no buscan poder, sino comprensión. La última línea escrita en los márgenes del manuscrito era simple, pero poderosa. El que comprende sin ver, ya ha llegado. Y mientras los gobiernos siguen perforando la superficie sin rumbo, algunos creen que hay quienes ya han cruzado esa frontera. Y que viven allí desde hace siglos, observándonos, esperando el momento en que, por fin, la superficie deje de destruirse a sí misma, y esté lista para recordar lo que un día fue olvidado. Hay lugares que no figuran en ningún mapa, instalaciones que no aparecen en los registros de defensa, ni en los contratos públicos. Lugares también ocultos que ni siquiera los empleados del gobierno saben de su existencia. Uno de ellos está ubicado en una cadena montañosa remota, bajo kilómetros de roca sólida. Y allí está la puerta, una puerta metálica, blindada, sin identificación visible más allá de un cartel oxidado que reza: RESTRICTEDRA, no entry. Frente a ella, siempre hay un solo hombre, un guardia solitario, vestido con un uniforme sin insignias, rostro inexpresivo, mirada fija. No se mueve, no habla, no responde a preguntas, solo está allí, como un centinela eterno. No hay cámaras, ni sensores visibles, pero se sabe que cualquier intento de acercarse activa una respuesta inmediata. ¿Quién vigila esa puerta? ¿Y por qué? Ex empleados de proyectos de defensa retirados han filtrado fragmentos de información. Dicen que detrás de esa puerta comienza un pasillo descendente, estrecho, frío. Que a los 20 metros de profundidad, las paredes cambian de textura, como si ya no fueran de cemento, sino de otro material, más antiguo, más denso, no identificado por ningún laboratorio. Y lo más desconcertante, las señales de radio y GPS se interrumpen al cruzar el umbral, como si el espacio estuviera aislado del resto del mundo. Algunos informes no oficiales mencionan que este punto es una de las últimas entradas funcionales al mundo interior, sellada en los años 60 tras un incidente no revelado. Desde entonces, solo un puñado de personas ha cruzado esa puerta, y de ellas, ninguna ha regresado públicamente. Pero lo más perturbador no es lo que hay dentro, sino la razón por la que la puerta sigue custodiada, porque si fuera solo una entrada sellada, habría sido olvidada hace décadas. Pero no, sigue vigilada, sigue activa, y cada 3 días, sin falta, se escucha un leve zumbido proveniente del otro lado. Una vibración que no se puede grabar, pero que los guardias sienten en los huesos. Algunos afirman que es una llamada, otros, que es una advertencia, y unos pocos, que es un recordatorio de que algo allí dentro aún está vivo. Observando, esperando, y mientras ese guardia permanezca frente a la puerta, sin pestañear, sabremos que todavía hay secretos bajo nuestros pies. Secretos tan grandes, que ni siquiera el silencio se atreve a ocultarlos por completo. No todos los astronautas que han orbitado la Tierra han contado lo que vieron. Algunos lo anotaron en diarios privados, otros simplemente decidieron callar, pero hay una grabación no autorizada, filtrada por un técnico de comunicaciones, que ha inquietado a investigadores de todo el mundo. La imagen muestra a un astronauta durante una misión de rutina, flotando en la estación orbital. Todo parece normal, hasta que su mirada se fija en la superficie terrestre, justo sobre el polo. Y su expresión cambia. En la pantalla de su visor se ve una anomalía. Una distorsión circular, como un agujero perfecto rodeado de niebla, en pleno corazón de la Antártida. No hay bases allí, no hay clima que lo explique. Y, según las coordenadas de la NASA, esa región debería estar cubierta por una capa de hielo macizo. Pero no lo está. El astronauta intenta enfocar mejor. En ese momento, la imagen se congela. Segundos después, la transmisión se interrumpe. El informe oficial alegó problemas técnicos de transmisión. Pero lo que no dijeron fue que esa grabación fue clasificada inmediatamente como confidencial nivel Omega,
una categoría usada solo en situaciones de amenaza global. Según el técnico que filtró el archivo, hubo una reunión urgente entre miembros de varias agencias espaciales. Todos vieron la imagen, y todos guardaron silencio, pero no era la primera vez que se captaba algo así. En 1967, un satélite espía estadounidense detectó una distorsión térmica en la misma zona. En 1998, un satélite ruso registró una señal infrarroja saliendo desde ese punto exacto. Y en 2011, la Agencia Espacial Europea reportó un fallo en los sensores magnéticos justo al pasar por esa región. Todos los informes fueron archivados. Todos los datos, eliminados de acceso público. Y sin embargo, el astronauta sigue vivo. Aunque retirado, aunque vigilado. En una entrevista anónima, afirmó: hay algo en el polo. Algo que no está hecho por el hombre. No puedo decir qué es. Pero no es natural, y no estamos preparados para entenderlo. ¿Qué fue lo que vio exactamente? ¿Una entrada? ¿Un campo de energía? ¿Una señal? Lo cierto es que algo se está moviendo debajo del hielo, y cada vez más ojos están empezando a mirar hacia allí. No por curiosidad, sino por necesidad, porque si ese punto se abre, podría cambiarlo todo. Las ruinas no eran de piedra común. Tenían una textura suave al tacto, pero más resistentes que cualquier material moderno. Cubiertas por siglos de polvo y humedad, esperaban pacientemente a ser descubiertas. Pero no por cualquiera, fue un arqueólogo sin afiliaciones oficiales quien las encontró, descendiendo más allá del punto permitido en una expedición no registrada. Creía que debajo de la corteza terrestre existía algo más, algo que la historia había decidido enterrar. Y no se equivocaba, las paredes de aquel recinto eran curvas, sin esquinas, llenas de símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido. No eran ni sumerios, ni egipcios, ni mayas. Tenían una simetría viva, como si estuvieran diseñados no solo para ser leídos, sino para ser sentidos. Al tocar uno de ellos con la mano desnuda, ocurrió lo impensable. Toda la pared se iluminó. Una luz suave, azulada, se deslizó por las inscripciones como si despertaran de un sueño eterno. El arqueólogo retrocedió, sin entender. Pero no había peligro, no calor, no ruido, solo la sensación clara de que algo le estaba respondiendo. Los símbolos comenzaron a reconfigurarse. Cambiaban de forma, de dirección. No era una traducción, era un diálogo, como si la pared reconociera al visitante, como si supiera que había llegado el momento de abrirse. Durante horas, el arqueólogo registró todo lo que pudo. Dibujó los símbolos, grabó el fenómeno, pero, al intentar enviar la información, su equipo falló. Ninguna señal salía de aquel lugar, como si el mismo recinto bloqueara cualquier intento de divulgación. Lo más perturbador fue cuando se dio cuenta de que la pared no era la única viva. Todo el lugar vibraba, como si una conciencia latente habitara esas ruinas. ¿Era una tecnología perdida? ¿Una forma de inteligencia no biológica? ¿O simplemente una arquitectura diseñada para interactuar con la mente humana? Días después, el arqueólogo fue rescatado por un equipo de seguridad sin insignias. Sus grabaciones fueron confiscadas. Nunca volvió a hablar del tema. Pero algunos colegas afirman que nunca volvió a ser el mismo. Dicen que ahora entiende idiomas que nunca estudió, que sueña con geometrías imposibles, y que cada vez que toca un objeto antiguo, espera ver brillar los símbolos otra vez. Tal vez lo que encontró no fue una ruina. Tal vez fue una puerta. Una que solo se abre a quienes están dispuestos a recordar. La nave no era de metal. No rugía, no vibraba, no emitía calor. Se deslizaba como si flotara sobre una corriente invisible, sostenida por una energía que no se parecía a nada conocido. Los paneles interiores eran translúcidos, y el exterior, vivo, era como si la nave misma respirara. Desde su interior, la vista era sobrecogedora. Islas flotantes, suspendidas en el aire como si la gravedad hubiera decidido cambiar sus reglas. Rocas cubiertas de vegetación exótica, árboles con hojas cristalinas que brillaban con una luz que no venía de ningún sol. Debajo, un océano invertido parecía extenderse hacia el techo de la caverna, reflejando la tierra como un espejo líquido. Y más allá, criaturas que desafiaban cualquier clasificación. Aves sin alas que se desplazaban por ondas de sonido, mamíferos de cuerpos translúcidos que dejaban estelas de luz al moverse. La nave era guiada por una figura humanoide, alta, de rostro sereno, ojos sin pupilas pero profundamente conscientes. No emitía órdenes, solo pensaba, y la nave respondía. Este no era un simple viaje de exploración, era un recorrido ceremonial, como si cada curva, cada montaña suspendida, cada lago invertido, tuviera un propósito más allá de lo físico. Una coreografía diseñada para despertar algo en el visitante.
Los antiguos lo llamaban el camino del recuerdo, una ruta que solo podían recorrer aquellos que hubieran dejado atrás el miedo. Porque este mundo no era un escape, ni un refugio. Era la raíz, el lugar donde comenzó todo, y donde todo terminaría. El viajero no podía hablar, no por prohibición, sino porque las palabras parecían inútiles ante la inmensidad de lo que estaba presenciando. En ese mundo, la información no se transmitía con sonidos, sino con vibraciones. Cada forma, cada color, cada criatura, enviaba un mensaje, y si uno aprendía a escuchar, la tierra misma contaba su historia. Una historia de creación, destrucción, exilio y espera, porque según los habitantes de este reino interior, la humanidad no nació en la superficie, sino que fue llevada allí cuando el equilibrio fue roto. Ahora, siglos después, algunos están siendo guiados de vuelta, pero no para quedarse, sino para recordar, porque el conocimiento que duerme aquí no puede ser explicado, solo puede ser vivido, y una vez vivido, nada vuelve a ser igual. Cuando la nave descendió suavemente en un claro rodeado de luces flotantes, el viajero entendió una verdad simple, poderosa y definitiva. La superficie es solo el reflejo, el origen está dentro. No todas las bibliotecas fueron construidas por el hombre. Algunas existían mucho antes de que se tallaran los primeros símbolos en piedra. Y una de ellas, la más antigua de todas, no está en la superficie. Está en las profundidades de la tierra, oculta entre paredes vivas y columnas de energía pura. Allí, en un silencio absoluto, flotan miles de libros. No sobre estanterías, no encadenados, simplemente suspendidos, como si el tiempo no pudiera tocarlos. Las páginas no están hechas de papel, parecen tejidas con luz sólida, y al tocarlas, se activan. Proyectan imágenes, sonidos, recuerdos, como si cada libro contuviera no palabras, sino experiencias completas. Cada tomo es una vida, un conocimiento viviente. Las escaleras que conectan los niveles no tienen fin. Algunas descienden, otras ascienden, y otras se curvan en direcciones imposibles, como si la arquitectura de ese lugar respondiera a una lógica distinta. Una lógica mental, emocional, espiritual. En el centro de todo, rodeada de esferas luminosas que giran lentamente, hay una figura humanoide. No se mueve, no habla, solo observa. Está ahí no como guardián, sino como testigo. Quienes han llegado hasta este punto aseguran que la biblioteca no elige a cualquiera. Solo permite el paso a quienes han comprendido una verdad esencial, que el saber no es poder, es responsabilidad. Cada libro abierto tiene un precio, porque al acceder a ese conocimiento, el lector cambia, sus recuerdos se alteran, su percepción del mundo se transforma, y muchas veces, ya no pueden regresar. Uno de los manuscritos más antiguos habla de la creación de la humanidad no como un accidente, sino como un experimento de equilibrio. Un equilibrio que fue roto cuando el ego reemplazó a la conexión. Desde entonces, esta biblioteca ha permanecido sellada, esperando, observando. Algunos investigadores creen que las figuras que la custodian no son seres físicos, sino proyecciones conscientes de la propia Tierra. O tal vez, de las civilizaciones que habitaron este mundo antes que nosotros, y que decidieron no intervenir, hasta que llegue el momento. Y ese momento, dicen algunos, se acerca, porque cada vez que alguien despierta en la superficie, una esfera de luz se enciende en esta biblioteca, y cada vez que alguien pregunta, ¿qué somos realmente?, un libro flota más cerca de su lector. Pero cuidado, aquí, el conocimiento no se otorga, se recuerda, y una vez recordado, no hay vuelta atrás. El aire vibraba con una frecuencia que no podía escucharse, pero se sentía. Cada piedra, cada brizna de hierba, parecía despedirse en silencio. Desde lo alto de la colina, la figura humana se mantenía inmóvil, contemplando el espectáculo imposible. La puerta al mundo interior, cerrándose, no con violencia, ni con prisa, sino como si el propio planeta estuviera protegiendo un secreto que solo puede revelarse una vez. Un resplandor dorado bañaba el paisaje. El sol interior, suspendido en el cielo, comenzaba a difuminarse, como una lámpara que se apaga lentamente para conservar su misterio. Detrás del observador, el sendero que lo había traído hasta aquí ya no existía. Como si el viaje hubiera sido solo de ida, o como si nunca hubiese estado allí, excepto en su mente. Porque este lugar no era solo físico, era un reflejo de algo más profundo, algo que habita en lo oculto de nuestra conciencia colectiva. Dicen que quien contempla este cierre final lleva para siempre una marca, no en la piel, ni en los ojos, sino en la forma de percibir la realidad. El mundo interior, con sus bibliotecas infinitas,
sus ciudades cristalinas y sus secretos milenarios, no se cierra por castigo. Se cierra por respeto, porque comprenderlo por completo sin estar preparado rompería la mente, y aún así, la figura no llora, no grita, solo respira hondo, y asiente, como si, en lo más profundo, supiera que volverá a verlo. Tal vez en sueños, tal vez al final de su vida, o tal vez, al despertar del verdadero mundo, porque lo que ha visto no se puede olvidar, no se puede negar, solo se puede honrar, y ahora que lo sabes tú también. Gracias por acompañarnos hasta este punto del viaje. Si has sentido que algo dentro de ti se removía mientras escuchabas esta historia, es porque las verdades más profundas no se gritan, se susurran, y quizás hoy has escuchado uno de esos susurros. Suscríbete para no perderte lo que viene. Dale like si este contenido te ha hecho pensar, aunque sea un poco. Y comparte con quien creas que ya está preparado para ver más allá. Porque la próxima puerta ya está entreabierta. Nos vemos en el siguiente descenso.